Buenos días. ¿Qué hora tenemos? Por favor. 8:08. Nada, tal vez. Señor Arano. ¿No? La carga de plan. Regresamos. Hola. Tatiana Gómez. Ha llegado. Dania González. Aura Herrero. Daniel Gutiérrez. Luis Herrera. Nicole Herrera. Nombre. Nombre. Nicole Herrera. Randy Leslie. ¿No está? Paula Martínez. Laura Martínez. Dayana Medina. Jacqueline Medina. Sí.
Ah, sí. Daniela Ortiz, Laura Jaiba, Diana Pérez, Karen Perlaza, ¿no? Ana María Dina María Prada, Valentina Rodríguez, Olguita Romero, Ana Sánchez, Adriana Santos, Diego Sarmiento, Alberto Sarmiento, Valentina Vera, Juliana Zapata, Ariana Zorrillas, Katy Muquilla, Nicole Godoy. Bueno, comenzamos, muchachos, a abordar la psicología del desarrollo bajo estos teóricos que seguramente ustedes ya habrán escuchado. ¿Nombre? No, ¿el apellido? Fuentes Manqueo. Ah, sí, claro. Tienes tus excusas, ¿verdad? Pero ahora me las doy, por favor. Sí. Bien. Va pasando, por favor. Vamos a abordar las diferentes teorías del desarrollo que pues, algunos padres de la psicología pues, que son muy importantes para la formación de nosotros como psicólogos. Entonces, vamos a mirar algunos, dale, por favor. Vamos a mirar a Piaget, a Freud, a Erikson, a Bandura. Algunos alcanzaremos hoy, Lawrence Kohlberg y otro que está allí pendiente. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta clase de hoy. Vamos a tratar de abordar los que más podamos para poder entender el desarrollo evolutivo, el desarrollo biológico de las etapas del desarrollo para cada uno de estos autores. Cada uno de ellos, pues, le da una gran relevancia a lo que tiene que ver al entorno, a la madurez biológica, al contexto, a la familia, que hemos ya mencionado en las sesiones anteriores. Pero es importante entender qué es lo que esperamos en el niño en estas etapas.
¿Qué es lo que esperamos tengan los niños en su desarrollo normal, entre comillas, ¿sí? Su desarrollo cognitivo? Porque todo esto es a nivel de ese desarrollo cognitivo que nos está planteando, según Piaget, en la evolución del niño. Entonces, cada una de estas etapas de 0 a 2, de 2 a 7, tiene unas características y uno tiene que mirar qué tanto nosotros la estamos viendo en los pequeños, qué tanto nosotros estamos generando esos comportamientos, le estamos facilitando o le estamos limitando la adquisición de unas habilidades, de unas fortalezas, según lo que está recibiendo el niño. Aquí hay que entender de que se necesita la madurez biológica del niño. Entendamos también, por favor, de que si el niño ya viene con unas preconcepciones médicas a nivel de su desarrollo neurológico, ya seguramente va a estar rezagado en algunos comportamientos o en algunas respuestas que tiene que dar el infante en un momento determinado. Entonces, vamos a mirarlas una a una para poder entender eso. En este desarrollo cognitivo, nosotros tenemos que, según Piaget, entender estos temas, estos términos, estos conceptos, como por ejemplo los esquemas. Para Piaget, planteaba que los esquemas o el esquema es toda la información que el niño está recibiendo en un momento determinado, todo lo que nosotros los adultos que vivimos con él o que estamos siendo responsables con él, todo lo que le estamos enseñando. ¿Sí? Entonces, si nosotros le decimos que los perritos tienen 4 patas, tienen cola, tienen 2 ojos, eso se va a generar entonces en el esquema, en ese desarrollo cognitivo. Entonces el niño está recibiendo toda la información, digamos, es una manera de alimentar el conocimiento al niño, de estimular el conocimiento, y eso pues va a quedar allí en las huellas de memoria. A esa etapa uno pareciera que dijera que pronto no va a haber memoria, pero sí, de hecho, el niño cuando está en útero, pues también tiene memoria, empieza a desarrollar memoria, empieza a desarrollar la memoria, que es algo que uno tiene que también entender, porque el niño aprende cuando los padres le brindan toda una serie de estimulación oportuna, lo que hacen es generarle memoria, porque le estamos hablando, el niño está reconociendo la voz de la mamá, está reconociendo seguramente la voz del papá, si es algo que repetimos constantemente y le colocamos una serie de estimulación en el vientre de la mamá. Entonces, la memoria se empieza a presentar, se empieza a vivir, en este caso de los pequeños, en la medida que tengamos esa muy buena estimulación, ¿sí? Pero ahí se están generando los esquemas, ahí se están generando los esquemas. Pero como todos los días uno está aprendiendo, todos los días uno está generando nuevos aprendizajes, pues cuando le generamos unas nuevas ideas, el niño tiene que generar el siguiente paso, que es la adaptación, ¿sí? Es decir, tiene que primero tener esos esquemas, luego va a tener como una asimilación, porque recibe nueva información, y en esa nueva información crean nuevos esquemas, ¿sí? Ahorita lo miramos. Y en esos nuevos esquemas es cuando se genera la adaptación. Cuando el niño va así de una manera como tan fluida en este proceso, pues entonces el niño va a tener este desarrollo cognitivo y va a tener unas etapas de desarrollo adecuadas. Adelántalo, por favor. Entonces,
miren esto, el ejemplo de lo que yo les planteo a ustedes de los esquemas, ¿no? Son esas estructuras mentales que representan las acciones y conocimientos de los niños. ¿Ven? Entonces, siempre hay interacción. Desde que el niño está en unas condiciones en cierta manera adecuadas, siempre va a tener interacción, siempre va a recibir estímulos, siempre va a escuchar voces, palabras, sonidos, y eso le genera a él esos esquemas, ¿sí? Por eso se habla, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de los perritos, pero acá tenemos otro ejemplo. Si nosotros le decimos que estos son aves, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las aves? Las aves tienen plumas de colores, tienen pico, tienen estas garras y pueden volar, ¿sí? Eso es un esquema. Pero resulta que el niño en el zoológico vio unos pingüinos. Pues tienen ciertas características similares con las aves. Es un ave, pero esta ave no vuela. Entonces el niño aprendió que las aves tienen unas características diferentes, pero hacen parte de esa familia de las aves, ¿sí? Ahí se generó el proceso de asimilación y de acomodación. ¿Sí me hago entender? Digamos que este es el esquema inicial que se le genera con respecto a las aves, pero luego hablamos nosotros de un nuevo esquema, porque el niño genera nuevos resultados, genera nuevos aprendizajes en esos esquemas. Entonces, ahí vemos cómo generan nuevos conocimientos de acuerdo a las acciones. La acción de observar, de ver, es algo que ellos pueden realizar siempre y cuando no tengan programas visuales, entonces pueden generar esos aprendizajes. Vale, por favor. Entonces, lo que yo les estaba planteando, que el niño va a tener la posibilidad de asimilar, de aprender, de adaptarse. Y por eso lo dice allá, se refiere a la capacidad que tiene el individuo o el niño a ajustar sus esquemas a nuevas situaciones. Entonces vimos como el ejemplo de las aves, para ellos es algo nuevo, generó un poquitico de duda, como de inquietud, como de extrañeza, pero pues no ve mucho problema en generar ese tipo de asimilación y de acomodación. Es decir, que está acomodando a es un nuevo aprendizaje. Pero esto tiene que ver muchísimo con este tema del constructivismo, ¿sí? Porque en la medida que el niño tenga toda esa gama de estimulación a disposición de él, que no se le niegue esos tipos de estimulación y que no se le limite, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo cómo el niño puede estar generando nuevos aprendizajes a través de la interacción. El constructivismo es que nosotros vamos dando un paso a la vez y vamos generando ese aprendizaje. Vamos construyendo nueva información, vamos construyendo nuevas experiencias y en la medida que eso se presenta, pues la acomodación, la asimilación, la adaptación y los esquemas van a estar bien, porque le hemos brindado un ambiente rico en estimulación al niño o a la niña, ¿sí? Al infante, pues. Entonces, aquí estamos viendo eso, de cómo lo importante acá, cuando los niños son totalmente aislados, son limitados, son rechazados, son colocados prácticamente en una nulidad, entonces todo esto se puede perder. Acuérdense, por favor, de los periodos críticos y la plasticidad, porque si no se brinda toda esa información, todos esos nuevos espacios, no se va a construir, no se va a generar ningún tipo de aprendizaje. Entonces, para Piaget, estos conceptos son básicos y eso es lo que debe tener, en cierta manera, disponibles los niños en sus primeros años de infancia.
Y para acompañar eso, entonces, Piaget desarrolló todas esas etapas para poder paso a paso entender qué es lo que el niño debe tener, qué es lo que debe responder para vivir estos momentos de aprendizaje. Dale, por favor. Bien, entonces, en esta primera etapa sensoromotora, es que aquí yo lo doy a manera de un ejemplo que se da de 0 a 2 años, ¿sí? A ver si la entendemos. ¿Quieres leerla, por favor, este ejemplo? La etapa sensoriomotora, según Piaget, de los 0 a 2 años. Una bebita llamada Laura está jugando con un juguete que emite sonidos al presionar botones. Al principio, Laura presiona los botones de manera aleatoria y observa las diferentes reacciones sonoras. Ahí se está generando un esquema, ¿sí? Porque el niño aprende por esa interacción inicial, esa conducta de presionar o de oprimir esos botones que generan un sonido, una nota musical, digámoslo. Entonces la niña genera pues, nuevamente ese presionar y volver a obtener ese resultado, ¿sí? Es lo que uno llama con ensayo y error, ¿sí? Pero también en esta etapa es más como una asociación, porque el niño lo que hace es presionar y obtener un sonido, ¿sí? Por eso dice que lo hace de una manera aleatoria, porque se le brindó pues como el elemento musical, no sé cómo se llaman, es el de las tablitas de las... Eso, ¿cierto? Que uno golpea ese metal y genera el sonido. Lo hace de una manera aleatoria, ¿sí? Y hay algunos sonidos que para ellos son mucho más importantes que otros, son mucho más gustosos para ellos que otros. En la medida que lo sigue repitiendo, va a tener nuevamente la posibilidad de hacerlo. Pero inicialmente lo hace de una manera aleatoria y se da cuenta de sus resultados, ¿sí? Y al obtener esos resultados, y los hace de una manera repetitiva, ¿sí? Por eso dice, continúa, por favor. Con el tiempo, Laura comienza a asociar ciertas acciones con efectos específicos, como presionar un botón para escuchar un sonido particular. Este ejemplo ilustra la capacidad de los bebés en esta etapa para explorar el mundo a través de sus sentidos y acciones. En últimas, la etapa sensoriomotora está muy ligada a estos dos conceptos, sentidos y acciones, ¿sí? Sentidos y acciones, sensorial y motora. Cuando hablamos de acciones es conducta, movimiento, ¿sí? Entonces, sensoromotora, esperamos de que el niño entonces tenga muy bien desarrollado pues, todo lo que tiene que ver con la audición, con la visión, y bueno, el tacto. Entonces ahí vemos nosotros esos sentidos, esas acciones, y es la capacidad que tienen esos niños. O sea, cuando el niño carece de esa capacidad, seguramente ya tendríamos que estar hablando de que hay que consultar con un neuropediatra para saber qué es lo que está sucediendo con el pequeño, ¿sí? Acuérdense que la evolución se está dando en una escala ascendente, en donde una parte es esencial o previa para poder superar a la siguiente, y esta me lleva a la siguiente, pero cuando yo no tengo resuelta la primera o esta etapa sensoromotora, de ahí en adelante puedo tener dificultades, el niño puede tener dificultades, ¿sí? ¿Ven? Es claro, en la etapa sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años, ¿sí? Ellos les gusta explorar, les gusta ver su mundo. Ellos aún todavía pues, no tienen pues, como una identificación muy clara, pero les gusta observar, ¿sí? Y empiezan a ver las caras de las personas que ven todos los días. ¿Y quiénes son? Pues los papás, ¿no? La mamá y el papá. Entonces, cuando el niño ve todos los días a la mamá, además de que hay una cercanía muy fuerte por el
momento de darle seno, alimentarlo, entonces pues ese contacto es muy sensoro-motor, porque el niño succiona y tiene el contacto con la piel de la mamá y la mamá le habla al oído, le muestra la sonrisa, ahí se está dando precisamente todo eso. ¿Sí? Por eso cuando el niño es alzado por otra persona, de pronto no se siente muy a gusto. ¿Sí? Cuando el niño se despierta y ve a alguien diferente a los que normalmente ve, empieza a observar y cuando se da cuenta que no los identifica, no los reconoce, se pone a llorar, reacciona a llorar. Siempre recuerden de que los niños siempre buscan que nosotros les brindemos atención y seguridad. Ellos, mejor dicho, nosotros para ellos somos sus héroes y le brindamos toda esa seguridad. Cuando el niño no tiene, lo que vamos a mirar con esa teoría del apego, cuando el niño no tiene pues esta parte bien desarrollada, pues va a sufrir en sus relaciones afectivas más adelante. Bueno, no quiere decir de que no se pueda superar, que no pueda estimularse, pues ya sabemos de que los niños pueden tener este aprendizaje en esos periodos críticos y de plasticidad, lo puede tener. El problema es de que cada vez que pase el tiempo, si no se le estimula, si no se le genera esos aprendizajes, pues va a ser mucho más complicado. Y en últimas, el que termina perdiendo y sufriendo es el infante. Dale, por favor. En la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años. ¿Quieres leerla, por favor, señorita? Un niño llamado Marcos está jugando con bloques de diferentes formas y colores. Marcos coloca los bloques de color rojo juntos y los bloques de color azul por separado, creando grupos basados en las características visuales. Sin embargo, cuando se le pide que cuente la cantidad de bloques en cada grupo, Marcos cuenta el número de bloques en lugar de reconocer que la cantidad es la misma. ¿Lo entendemos? ¿Sí lo entendemos? Aquí lo que nos plantea Piaget en esta etapa preoperacional es, pues acá el niño ya tiene una movilidad mucho más frecuente, mucho más hábil en últimas, ¿no? Entonces, acá lo que nos están planteando es que el niño empieza a jugar con las figuras geométricas y entonces empieza a separar, ¿sí?, las figuras por colores o por formas, ¿sí?, como lo dice acá, bloques de diferentes formas y colores, ¿sí? Coloca los bloques de color rojo juntos, ¿sí?, y los bloques de color azul por separado, ¿sí?, colores rojos juntos y los rojos y los azules por separado. Ese concepto de la unión y la separación para el niño le cuesta. Es el mismo número de bloques, pero el niño tiene que contar, porque él considera que porque están separados hay una cantidad diferente. ¿Ven? Por eso dice eso, ¿no? Marcos coloca los bloques de color rojos, de color rojo juntos, y los bloques de color azul por separado, creando grupos basados en características visuales para el niño. Pero si le estamos diciendo cuánto hay en cada grupo, el niño va a tener, o sea, él fácilmente podría identificar que hay el mismo número, pero porque como están separados los azules, al niño le cuesta, ¿sí? ¿Cuándo lo supera? Digamos que en esta primera parte se estaría dando un esquema básico, pero cuando ya se le explica y cuando ya le entiende de que por más de que estén separados, los colores azules es el mismo número. Entonces, ahí empieza el niño a tener una nueva asimilación, una nueva adaptación, un nuevo esquema y se acomoda. Ah, bueno, entonces, y de hecho esos son logros, ustedes no se imaginan los logros tan grandes que ellos viven, los niños, la alegría que le da a ellos cuando identifican eso. Es como si le quitaran un peso encima y se dieran cuenta de que ese logro es
esa tarea cumplida o el haber identificado que ese es el mismo número, para ellos es impresionantemente de mucha felicidad. Pero ellos solitos no se dan cuenta de eso. Somos nosotros los que hacemos ver ese logro. Entonces, des en cuenta nuevamente la importancia que tenemos nosotros como adultos responsables, o como cuidadores, o como psicólogos, o como niñeras, o como profesoras de preescolar, cómo les debemos estar estimulando toda esta información a los pequeños. Entonces, aquí vemos nosotros que después de un momento, él empieza a asociar que los colores, que los bloques de color azul es el mismo, no importa que estén unidos o separados. ¿Alguna pregunta hasta allí? Señorita. En esta etapa no es el niño también es un poco egocéntrico. Sí, o sea, ambos sí son egocéntricos. Depende, digamos que ellos dependen mucho de lo que tenemos alrededor, de lo que está al lado de ellos, pero ellos se centran en su esquema corporal, ellos se centran en su mundo más cercano, ¿sí? Digamos que ese egocentrismo se está relacionando también con lo que yo les explicaba ahorita, de cómo los niños se sienten protegidos y seguros con nosotros, porque de alguna manera lo han aprendido. Acuérdense que los niños aprenden por ensayo y error, y ellos lloran porque tienen hambre, y ellos lloran porque tienen la necesidad que le cambien su pañal, entonces ellos son el centro de atención. Ese egocentrismo es el que, o esa respuesta de que reciban toda la atención es que lo hacen ser egocéntricos. Pero es algo que es natural, porque lo que yo les decía en clases pasadas, de que los niños humanos son muy dados a ser dependientes, ¿sí? Ellos no se valen, no nos valemos cuando somos pequeños en esa edad, no nos valemos por nosotros, necesitamos del cuidador. Entonces se genera esa atención plena y ahí está ese egocentrismo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Okay. Avancemos, por favor. En la etapa de las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años, ¿sí? Léeme, por favor, esa. Gracias. Una niña llamada Sofía está ayudando a su madre a medir ingredientes para hacer una receta de pastel. Sofía sigue las instrucciones paso a paso, usando medidas precisas y entendiendo la importancia de las proporciones en la receta. Proporciones de la receta. Para ello, ¿sí? Ahí hay un esquema. ¿Sí? Ahí hay un esquema. La niña está siguiendo las instrucciones paso a paso. La mamá le ha enseñado a seguir esas instrucciones y ese es un esquema. Entonces, por eso la niña, o para la niña, para Sofía, es muy fácil seguir las instrucciones, porque no le han cambiado la tarea, porque sigue siendo, en cierta manera, muy rutinaria el hacer las medidas, el tomar la porción en tanta cantidad, cuánto tiene que agregarle, y cuál es el siguiente paso. Ahí son esos esquemas básicos, ¿sí? Usando medidas precisas, entendiendo la importancia de las proporciones en la receta. Ahí es un esquema básico que ella aprendió. ¿Vale? Cuando su madre le pregunta cuánto azúcar necesita para duplicar la receta, Sofía puede aplicar principios de reversibilidad y conservación para realizar cálculos matemáticos y llegar a la respuesta correcta. Ok. ¿Se dan cuenta cómo es de importante las etapas anteriores? Porque ya aquí hay cierto grado de complejidad para la tarea, ¿sí? Si a nosotros a veces nos cuesta, a la edad que tenemos, qué tanto tenemos que agregar, qué tanta azúcar, qué tanta harina, qué tantos huevos, ¿no? Nos cuesta pues, mucho más a los pequeños que apenas están empezando a vivir, ¿no?
Pero entonces la mamá le está diciendo, bueno, vamos a hacer una torta más grande. Entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tanto tenemos que agregarle, ¿sí? Entonces la niña en su cabecita, Sofía en su cabecita, lo que va a hacer entonces es a utilizar ese principio de la reversibilidad, es decir, qué tanto tenemos que utilizar ahora con esta nueva receta que me está diciendo mi mamá. Entonces, yo la puedo dejar de que lo haga sola o yo la puedo guiar. Me parece que es algo muy importante que la niña sepa que si lo hizo mal, se puede equivocar y lo puede corregir, ¿sí? Y ahí entonces tenemos la opción de la reversibilidad. No, no lo hagamos de esa manera, hagámoslo de esta manera y entonces vamos a hacer una serie de cálculos matemáticos básicos para poder tener una torta bien deliciosa. Entonces, con base en eso, pues entonces la niña, luego de reversar lo que de pronto había hecho mal, va a tener ahora una conducta mucho más adecuada, que es la conservación, es decir, de que no va a perder el paso a paso de la receta, los va a mantener, no se van a trastornar, no se van a perder, sino por el contrario, vamos a seguir paso a paso, simplemente lo que vamos a agregar es un poco más de cantidad, ¿sí? Y eso hace que la niña logre, en este caso, dar una respuesta correcta. Siempre es bueno que nosotros pues, los estemos guiando, ¿no? Puede que se equivoquen, pero vamos haciendo el cambio de una manera muy paulatina, los estamos guiando, los estamos generando pues todo ese tipo de aprendizaje. De hecho, cuando nosotros le estamos enseñando al niño a montar en cicla, entonces también le estamos diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tiene que hacer él. ¿Sí? Siempre va a haber algo de temor, el temor a caerse o el temor a que se dañe el pastel. Siempre hay algo de temor, pero la idea es de que nosotros constantemente lo estemos alentando o la estemos alentando a que se atreva a hacerlo y que no le tema a equivocarse. Eso está muy relacionado, eso que yo les acabo de comentar, está muy relacionado con el tema del constructivismo, de que vaya haciendo las cosas, que explore, que se caiga, que construya lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, de esa manera, la niña pues no va a tener problema en equivocarse y corregir, ¿sí? Diferente sería cuando, pues, obviamente, le estamos generando de alguna u otra manera un castigo a ellos por un maltrato que le digamos verbal, ¿no? Entonces, ahí sí que le estamos generando una limitación mucho más grande. Esas son las operaciones concretas. ¿Cómo se llamaba la primera? Operaciones, etapas sensor, segunda, preoperacional y estas son las operaciones concretas. ¿Sí? 7 a 11 años. Estamos hablando de un niño que pues, tiene un poco más de independencia. Dale con la otra. Y la etapa de las operaciones formales, según Piaget, es de los 11 años en adelante. Un adolescente llamado Juan está discutiendo con sus amigos sobre un tema controvertido en clase. Juan es capaz de analizar diferentes perspectivas, considerar evidencia y argumentos contradictorios, y llegar a conclusiones basadas en razonamientos abstractos e hipotéticos. Okay. Juan es capaz de pensar de manera lógica y deductiva, considerando posibles resultados y consecuencias sin depender solo de la experiencia concreta. En este caso, cuando hablamos de las operaciones formales, ya el niño se atreve a ser un poco más sociable, ya el niño ya considera que no siempre tiene la razón, que quiere decir que ya ha dejado de ser un poco egocéntrico y tiene la posibilidad de
escuchar y entender de que otras personas pueden tener una manera más fácil de explicar o una manera más fácil de llegar a una solución. O sea, aquí lo que estamos dando a entender, o Piaget lo que nos da a entender es de que el niño no siempre tiene la razón. Y cuando lo logra entender, entonces va a ser mucho más fácil la interacción social, porque el niño va a aceptar que los otros le digan no, pero le van a decir no con argumentos válidos. ¿Sí? Y de hecho, él también, porque no es solamente que él escucha argumentos, sino que él también va a tratar de defender su idea. ¿Sí? Si él logra defender su idea y tumba la idea o la hipótesis de la otra persona, pues bien. Pero hubo, como lo dice acá, un tema controvertido, ¿no? Es decir, que ahí está generándose pues como un dilema, ¿cierto? Porque hay nuevas características, nuevas perspectivas, argumentos diferentes entre un niño y el otro, según la experiencia, según lo que aprendió en clase. Entonces, ahí se está generando varios momentos de razonamiento, ¿sí? Y ahí genera entonces la respuesta de entender, por eso se habla de las operaciones formales, de entender de que yo no siempre tengo la razón, de que mis compañeros también pueden tener unas ideas muy buenas. Y en ese sentido, cuando tenemos esa capacidad de entender las ideas de los demás, de entender de que eso es válido y no voy a tener consecuencias negativas, ¿sí? Y no me voy a sentir como que perdí, ¿cierto? Porque pues, realmente me lo argumentaron bien. Esas serían las etapas según Piaget, ¿sí? De las etapas del desarrollo cognitivo de los niños. ¿Preguntas de ellas, por favor? Me parece que con estos ejemplos es fácil entender lo que nos está diciendo las diferentes etapas según Piaget. Esta última va de los 11 años en adelante. ¿Preguntas sobre Piaget? Ok. Vamos con otro. Ok. Sigmund Freud. Las etapas psicosexuales de Freud pues, tienen aún todavía cierto nivel de importancia. Pero pues aquí y ahorita lo comparamos con la teoría de Erik Erikson cuando él habla de las teorías del desarrollo psicosocial, porque lo que hace Sigmund Freud es, en estas etapas de desarrollo psicosexual, es hasta una etapa adolescente o una edad adulta joven, ¿sí? Pero hasta ahí llega Sigmund Freud en la explicación del desarrollo de las etapas psicosexuales. Y luego miraremos un poco ese tema de la estructura de la personalidad que nos planteaba Sigmund Freud. Entonces miremos, por favor. Bueno, adelantemos. Bueno, creo que voy a tener que explicar primero. No, sigamos y ahorita nos devolvemos. Ok. En la etapa oral, ¿sí? Como ustedes ya lo saben muy bien, que el centro de placer del niño es la boca, ¿no? Entonces aquí vemos esta imagen del niño succionando, ¿sí? Llevándose los objetos a la boca, porque estamos hablando de que el centro del placer en esta etapa es
la boca es porque ahí el niño, o por esa parte del cuerpo el niño se alimenta. Y por esa parte del cuerpo el niño llama a la mamá. Obviamente no la vaya a llamar mamá así tal cual, sino que va a reaccionar de una manera para que la mamá responda o para que algún adulto responda. Entonces, ahí en esta etapa oral, de 0 a 1 año, esa zona erógena, por eso Sigmund Freud lo menciona así como las etapas del desarrollo psicosexual, por eso lo llama erógeno, ¿sí? La satisfacción proviene de la alimentación, chupar y morder. Entonces, el niño se siente muy cómodo, muy contento al ser alimentado por su mami o al recibir el cuidado de ella. Entonces, ahí esa etapa oral, digamos que eso es lo más importante, ¿sí? ¿Cuándo se presentaría problema en esta etapa oral? ¿Cuándo? ¿Cuándo creen ustedes que se presenta un problema en esta etapa oral? Señor. Cuando la madre cuando Bueno, sí. Es decir, con base a lo que su merced está diciendo, no se genera, o sea, no se desarrolla esa etapa oral. O sea, el niño no va a aprender, de hecho va a tener mucho sufrimiento emocional porque no hay ese contacto, no hay ese apego, no hay ese vínculo cercano y obviamente la mamá pues no lo puede amamantar. Pero como pues la ciencia ha evolucionado enormemente, pues entonces la mamá de todos modos sí lo puede alimentar, así no sea del seno, pero sí lo puede hacer. Pues la idea es de que se pueda generar esos espacios de vínculo, de cercanía, de contacto físico, para que el niño sienta la seguridad que le brinda la mamá, ¿sí? O la cuidadora en este caso. Acuérdense que hay mamás que tienen el bebé y los regalan, entonces es la persona que también está al lado del niño, ¿sí? Pero aparte de eso que se menciona, hay otras problemáticas. No. la división. No. Cuando hay problemas de reflejo de succión. Sí, pero digamos que aquí lo que estamos planteando es un niño que biológicamente está bien, ¿no? Ya les voy a explicar cuál es la problemática que quiero que entendamos de eso. Señor, la deglución te refieres a pasar, ¿no? Sí, no. Acuérdense de esto, o sea, Freud dice que la boca es la fuente de placer, por eso habla de la zona erógena, ¿sí? O sea, porque ahí recibe toda una serie de estimulación y de ganancia porque se está alimentando. O sea, no pierda el concepto de erógeno en estas etapas psicosexuales de Freud, que es muy importante. Porque eso más adelante va a tener, si no se maneja bien, va a tener problemas el niño. Ya lo vamos a hablar. Vale. En esta etapa anal, acuérdense de que es una etapa o una zona erógena. Si en la zona erógena en la etapa oral era la boca, la zona erógena en este caso es el ano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el niño está aprendiendo a expulsar o a retener las heces, ¿sí? Está aprendiendo eso, ¿no? A controlar, a retener o a expulsar. Y eso en cierta manera genera una gran satisfacción. ¿Sí? Por eso dice que el foco del placer se desplaza de la zona anal relacionada con el control del esfínter. Un niño se siente orgulloso y exitoso al aprender a usar el baño de manera adecuada, ¿sí? Eso, la verdad, cuando uno tiene niños en esta edad,
es una alegría para nosotros como padres el ver todo ese avance, toda esa evolución, y eso le hacemos fiesta, eso le aplaudimos, lo besamos, o sea, porque el niño fue por iniciativa propia y fue al baño. Sí, fue a buscar o la vacinilla o el baño, o donde lo hemos enseñado a que vaya y haga su chichi y su popó. ¿Sí? Que vaya a miccionar entonces y que vaya a hacer su respuesta biológica normal. ¿Sí? Se pueden desarrollar problemas en el control de impulsos, tendencias excesivamente ordenadas o desordenadas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Sí? En la autorregulación emocional. Miremos la problemática un poco en este sentido, porque no nos podemos quedar en estas etapas psicosexuales de Freud solamente entendiendo las zonas erógenas. Volvamos un poquitico a la zona oral. ¿Sí? Una de las problemáticas que uno puede llegar a tener en la zona oral es de que si el niño nos está diciendo que el principio del placer es la boca, cuando nosotros vemos de que el niño empieza a llevarse los objetos a la boca, por ejemplo, los lápices, pero a chupar dedo, entonces los papás o los cuidadores le dicen no, y le pegan en la mano, le dicen caca, pues no sea sucio, ¿no? Entonces le estamos creando pues una contradicción, estamos generando como una ambivalencia, porque si inicialmente esto lo que yo estaba viviendo era algo de un gran placer, porque ahora cuando yo hago esto, me pegan o me regañan, ¿sí? O me gritan. Entonces, claro, esa etapa, digamos, cuando esa etapa no es superada, a veces la gente ya en etapa adulta lo asocia con la conducta de fumar. ¿Sí? La conducta de fumar está muy asociada con que el hecho de llevar el cigarrillo a la boca es un principio de placer, ¿cierto? Y lo genera de esa manera. O sea, digámoslo, está teniendo Freud lo llama esa regresión, ¿sí? A esa etapa oral porque le gustó cómo recibía el placer cuando recibía la alimentación, cuando succionaba. ¿Sí? Entonces el cigarrillo, la conducta del cigarrillo o el fumar está muy relacionada con eso. ¿Sí? Y en la etapa siguiente, en esta, digamos, cuando estamos hablando de la retención o en la expulsión de las heces, aquí está muy asociado que cuando hablamos de la retención, lo asocian muchísimo con las personas que son en la etapa adulta ya, que son ya personas supremamente tacañas. ¿Sí? La retención lo asocian de que esta etapa no fue superada y las personas en la etapa adulta se convierten en unas personas supremamente amarradas. Lo quieren todo para ellos, son supremamente tacaños. ¿Sí? Y si es lo contrario, ¿ustedes qué creen? Estamos hablando de retención, pero si estamos hablando de la expulsión de las heces, ¿cuál sería la problemática en la etapa anal, en los adultos? No, porque estamos hablando cuando estamos hablando de la retención y que se vuelven personas tacañas, muy obtenedores, o sea, no quieren compartir, o sea, son supremamente tacaños, ¿sí? No dan puntada sin dedal. ¿Qué pasa cuando... Es lo contrario. pero lo contrario, ¿qué es? Que son demasiado dadas, son Exactamente. personas Son muy dadas a van, entregar muchos... quedan. Sí, son muy... Venga, y presto, yo pago la cuenta, yo hago esto, yo le entrego esto, o sea, son muy botaratas.
¿sí? O sea, cuando la etapa anal no está bien resuelta, por eso se habla de que son excesivamente ordenadas o desordenadas. Y esa autorregulación emocional está muy ligada a esto, que no quieren perder un poco la cercanía con otras personas. Entonces yo prefiero entonces mantenerlos al lado mío. Ahí estoy siendo, digamos, de la retención, pero para retenerlo o retenerla, entonces yo le pago todo el viaje a Cancún, ¿sí? Para que no me dejes, para que no se vaya, ¿no? Por eso se habla de la autorregulación emocional. Eso era lo que yo quería explicarles a ustedes, de que no nos debemos quedar únicamente en la etapa, en esas etapas psicosexuales, identificándolas, sino saber qué problemáticas se presentan en los adultos cuando no están bien resueltas, ¿sí? Cuando el niño está o ha superado esta etapa anal, ¿sí? Pues hay habilidades de autocontrol, entonces no me importa si me van a dejar, si mi esposa o mi novia me va a dejar, entonces, bueno, sí, pues voy a subir un poco, pero pues, no la voy a retener. No tiene por estar al lado mío si no quiere. Sí, no la voy a obligar, no la voy a retener. ¿Ven? Asumo la responsabilidad de mis conductas y la autonomía en esa etapa aún. Vale, por favor. La etapa fálica de 3 a 6 años. Estas etapas, o bueno, esta etapa fálica, pues es como el querer conocer un poco más de mi cuerpo, ¿sí? Como ya tenemos un poco más de exploración de mi cuerpo, entonces ya podemos tocar nuestro cuerpo, sentir nuestra piel. Los niños entonces se tocan el pene, las niñas se tocan su parte íntima, entonces es un autoconocimiento, ¿sí? Y eso es algo normal, ¿sí? Por esa etapa todos pasamos, por ese tipo de conductas todos pasamos, porque la zona erógena está en los genitales. Hay una curiosidad sexual y ahí se habla del complejo de Edipo y el complejo de Electra, que seguramente ustedes ya lo han escuchado. ¿Sí? ¿Me recuerdan el complejo de Edipo? Pues cuando el niño se enamora de la madre. ¿Y cómo se supera este complejo de Edipo? Recuerden de que se los voy a colocar de esta manera. Acuérdense que el niño tiene una relación muy simbiótica con la mamá. O sea, la mamá es la que lo cuida, es la que lo alimenta, es la que le brinda todo ese cariño, es el contacto, ¿no? Entonces el niño se enamoró, ¿sí? 3 a 6 años, ¿no? Sí. Es decir, el niño tiene una relación muy simbiótica desde el útero, desde el vientre, todavía más durante esos 6 años de existencia. Es la relación cercana, ¿sí? Cuando no hay esa relación, ya es otro cuento. Pero en este caso, la mamá es la vida para el niño, para la niña, ¿sí? Entonces, en este caso, el niño recibe toda la atención y todo el amor por parte de la mamá, ¿sí? Entonces el niño, hagan de cuenta que la mamá está, o el niño la puede ver representada en una manzana, ¿sí? Cada vez de que el niño ve que el papá se acerca a la mamá y le da abrazos y todo eso, y le da besos, es como si cada vez y cada abrazo fuera un mordisco a la manzana. Entre más besos y abrazos del papá a la mamá, menos manzana queda. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que el niño lo que hace tener es celos del papá.
porque le está quitando el amor. Por eso cuando el niño ve que el papá se acerca, el niño se mete entre ellos dos, ¿sí? Y abraza a la mamá, porque él dice, la mamá es mía, ¿no? Entonces el niño lo que hace es ver que su manzana se está acabando, porque cada beso, cada mordisco, cada beso y cada abrazo es un mordisco a la manzana, ¿sí? Como la idea es superar esa etapa y superar ese complejo de Edipo, ¿sí? Entonces la idea es de que el niño se alíe con el papá, ¿sí? Entonces, como es un tipo grande, yo que me voy a poner a pelear con él. Si él con un golpe ya me manda al piso y ahí quedo yo. Entonces, no, yo no voy a ponerme a pelear con él, voy a hacer una alianza con mi papá. Entonces, entre los dos vamos a consentir, abrazar a mi mamá y la vamos a besar, ¿sí? Entonces, de esa manera, el niño ve que no se puede, o sea, nunca va a ganar la pelea con el papá porque el papá es mucho más grande que él, ¿sí? Entonces, el niño lo que hace para superar ese complejo de Edipo es aliarse con el papá y consentir a la mamá, y por eso es que los niños empiezan a querer besar a la mamá en la boca, porque es lo que hace el papá, ¿sí? Es una manera de superar el complejo de Edipo, ¿sí? Y lo mismo pasa con el complejo de Electra, ¿no? Es lo mismo. Hay un tema acá en el complejo de Electra, y es de que aquí hay aunque eso está muy reevaluado ya, porque se supone que, según Freud, la mujer tendría a ser un poco inferior porque no tiene pene, ¿no? Entonces ese complejo de Electra está asociado a eso porque la mujer, al ver su cuerpo y que le falta lo que tiene el niño, que es el pene, ¿sí? Entonces ella se va a sentir en desventaja. Ella considera, según Freud, obviamente, eso está totalmente reevaluado, según Freud decía de que la mujer tenía ese complejo de castración. Ese complejo de castración está asociado a que la niña seguramente, bueno, Freud explica de que la niña se siente muy mal porque en algún momento mientras estaba dormida, recién nacida le quitaron su pene, ¿sí? Entonces ahí está ese complejo de castración, ¿sí? Pero luego eso ha sido totalmente reevaluado porque hay una neopsicoanalítica que pues, cuestiona mucho estas teorías de Freud en este desarrollo psicosexual, en donde si la mujer tiene el complejo de castración, el hombre tiene el complejo del útero. ¿Por qué creen ustedes? Porque no puede tener hijos. Y ahí se logra equilibrar un poco esa balanza porque el rol social que tiene la mujer es inmensamente grande. Es la que permite que se mantenga la especie humana, ¿sí? O sea, ese complejo de castración fue totalmente reevaluado por el complejo del útero, porque el hombre, de hecho, los hombres empiezan a actuar de una manera machista, controladora, impulsiva, cuando la mujer quiere salir un poco de ese control, ¿no? Entonces, como la sociedad siempre ha estado asociada al machismo, de que el hombre es el que provee, el hombre es el que toma las decisiones, la mujer es la que tiene que hacer caso, es la que tiene que cuidar a los hijos. Entonces realmente la mujer estaba rezagada solamente al hogar. O sea, no era viable que una mujer entrara a la universidad a estudiar, ¿sí? Y eso, pues, mire aquí cuántas mujeres hay, ¿sí? Entonces, realmente todo ese tipo de complejo de castración se abolió con la teoría, con ese principio del útero, porque la mujer tiene una importancia enorme para la sociedad. El hombre no lo acepta, por eso es el complejo del útero,
El hombre no lo acepta y empieza a comportarse de una manera agresiva, machista, controladora hacia las mujeres. Obviamente las mujeres ya no lo permiten, ¿no? Bien. Bueno, en esta etapa fálica, ahí dice, cuando hay un mal manejo, puede dar lugar a la formación de complejos, inseguridades sexuales, dificultades de identidad de género, relaciones conflictivas con figuras de autoridad, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que hay ese tipo de consecuencias cuando hablamos de esa etapa fálica? Tengan en cuenta, para poder entender eso, tengan en cuenta esto, curiosidad sexual. Porque en algunos casos los padres no se sienten como con la capacidad y con la seguridad de explicar o hablarle a los Sí, de hijos acuerdo. del sexo. Entonces, pues casi siempre la mayoría de los hogares es la mamá la encargada de hablar de esto con los hijos, así sean niños hombres. Entonces, los papás no. Ni siquiera es porque sea hombre o mujer, papá o mamá, sino porque a veces lo que tú decías al inicio, ¿no? De que sí hay un poco de ignorancia, hay un poco de pena, de vergüenza, de poder hablar del tema sexual. Y como los niños vienen esta etapa, cómo se presenta la curiosidad de lo que es el pene, lo que es la vagina, y cómo realmente eso se lleva a un feliz término cuando se maneja muy bien por parte de los papás. Pero cuando yo, como mamá o papá, veo que el niño se está tocando sus genitales, lo gritamos, ¿sí? O se les dice que no haga eso, No sea sucio, no no sea sucio, no sea cochino. ¿Para qué se está tocando por allá? ¿Sí? O sea, aquí estamos hablando de, oiga, pero yo quiero conocer mi cuerpo, ¿por qué me regañan? ¿Sí? Entonces, ese tema sí que le llega a uno a consulta, porque es que los papás ven al niño que se está, normalmente cuando la persona, el hombre se despierta, siempre va a tener el pene en erección, ¿sí? Entonces, cuando el niño se toca su pene que está erecto, eso pegan un grito, ¿sí? Y creen que están teniendo conductas masturbatorias, y eso no es verdad. O sea, lo que pasa es que hay una autoestimulación, pero una estimulación sensorial de agrado, más no de eyaculación. ¿Sí? Si me hago entender, es el conocer un poco cómo la respuesta biológica de mi pene está generando una sensación agradable, pero no estamos hablando de que yo tenga conductas masturbatorias. Lo mismo pasa con las niñas, ¿sí? Hay mamás o hay profesoras que ven que la niña se está frotando la vagina cuando se siente, cruza la rodilla, perdón, la pierna, ¿sí? Y genera ese tipo se está como bamboleando la niña, se está meciendo y tiene cierto tipo de sensación agradable, ¿sí? Es una sensación agradable. Bueno, lo que yo debo hacer es, bueno, permitir que ella haga eso, pero también la voy a ocupar en otras actividades. Vamos a mostrar revistas con respecto a las sensaciones que tiene el hombre, que tiene la mujer, o sea, algo muy natural. Pero cuando está mal manejado, se generan esos complejos porque yo estoy gritando al niño porque está teniendo esa curiosidad sexual, porque no le estoy permitiendo que desarrolle ese conocimiento de su cuerpo. Entonces eso genera resentimiento, ¿sí? Por el hecho de que los papás no le permiten tener esas conductas, ¿sí? Entonces se generan inseguridades, dificultades en su identidad de género, además de que sí, y este es un error que cometen mucho las hermanas o las tías cuando empiezan tienen un hijo único ahí en la casa, es el único sobrino, el único hijo varón,
Entonces ellas empiezan a pintarse, empiezan a maquillarse, a vestirse delante de ellos o a vestirlo a ellos, ¿no? Entonces le generan un rol de identidad supremamente erróneo. Además de que no hay una figura masculina presente para que le diga qué es lo que realmente puede hacer. Entonces, o lo vuelven supremamente femenino, porque todo lo que le están enseñando es de mujeres. Entonces, no hay una conducta masculina que le genere ese tipo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por eso generan esa situación de identidad de género. Y las relaciones conflictivas con figuras de autoridad. ¿Sí? Porque cuando la persona, cuando el niño está teniendo esas conductas, entonces siempre va a querer tener un poco de rebeldía, porque es algo que, como lo dice allí, esa curiosidad sexual, lo quiere mantener él. Pero entonces, como hay siempre ese control y hay un control supremamente mal manejado, pues entonces quieren siempre llevar la contraria y ahí se relaciona pues ese tema de las figuras de autoridad, porque no van a querer acercar, porque es algo que ellos quieren tener y lo van a hacer, pero obviamente lo van a hacer a escondidas, porque ya lo ven como algo pecaminoso, algo que no está bien hecho. Entonces ahí empiezan a tener esos conflictos con figuras de autoridad. Bien, bueno, ahí está, digamos, el desarrollo saludable de esa etapa FAL. Dale, por favor. Esta etapa de latencia es como un adormecimiento de esta etapa psicosexual que nos plantea Freud. ¿Sí? Y antes, en la etapa fálica, en la etapa fálica no era viable de que el niño se integrara con las niñas. ¿Sí? No, o sea, si uno de padre le dice, ve, ¿por qué no juegas con tu amiguita? ¿O por qué no vas y le das un abrazo a tu amiguita? Entonces los niños dicen, uy, no, fuchili, ¿no? O sea, no. Pues por eso es una etapa de latencia. Perdón, por eso la etapa fálica se presenta eso, ¿sí? Porque no les interesa las relaciones con otras personas del género opuesto, ¿sí? Lo que se hacen en esta etapa de latencia es jugar muchísimo con sus compañeros, o sea, se ven los grupos formados, los niños y las niñas, por eso acá lo plantean acá, esa imagen, porque el niño enfoca su energía en desarrollar habilidades escolares y amistad. ¿Sí? No hay esa preocupación por la parte sexual, no hay ese interés. Simplemente es el desarrollo social como algo muy importante. ¿Sí? Si nosotros venimos de un mal manejo de la etapa fálica, ¿sí? La etapa latencia se va a convertir en algo mucho más complejo, mucho más difícil, porque va a perder entonces la identidad personal. ¿Sí? Van a generarse los miedos excesivos, a tener esa baja autoestima, ¿sí? Y va a tener problemas de socialización, pues porque no va a saber cómo interactuar, no va a saber cómo acercarse a una niña y de pronto socializar. Pero le estoy diciendo de que esto se puede presentar a partir de la problemática de la etapa fálica. ¿Sí? Si el manejo es adecuado, pues entonces vamos a tener habilidades sociales, vamos a tener una muy buena autoestima y no vamos a tener temores porque me atrevo yo a acercarme, pero de una manera muy cordial, de una manera muy amable para el niño o para la señorita. Bueno, esa es la etapa de latencia. ¿Vale?
La etapa genital, bueno, aquí ya se generan, pues entonces, el despertar del interés sexual. Ya estamos hablando de una adolescencia en adelante, o de la pubertad en adelante. Hay una madurez sexual con predominio en las relaciones sexuales adultas. Un adolescente experimenta atracción sexual y empieza a explorar las relaciones románticas. ¿Sí? Si el niño no ha desarrollado bien su etapa oral, en la etapa adulta, ese adulto va a tener problemas a nivel de sus relaciones de pareja, porque van a querer ser controladores, van a querer ser, van a querer manipular. Es el dicho que, o es lo que uno escucha constantemente cuando dice, si usted no es para mí, no es para nadie. ¿Sí? Entonces, cuando eso no está bien resuelto en la etapa oral y en la etapa anal, vamos a tener problemas con respecto a las relaciones afectivas. Porque es la gente que quiere controlar, la gente que no deja salir a la pareja, no le permite tener relaciones sociales, no le permite estudiar, ¿sí? Entonces, es una situación bastante incómoda para la señora, para la pareja, porque las relaciones afectivas son de muchísimo control, ¿sí? Fíjense que aquí, cuando se habla del mal manejo de esta etapa genital, ¿sí? Con esos problemas de intimidad, dificultades en el establecimiento de la relación de pareja saludable, acuérdense de lo que yo les estaba planteando de que el hombre, en cierta manera, siempre debe ser el que controla, el que maneja, el que decide, ¿no? Y que un hombre tenga disfunciones sexuales, ¿sí? Que tenga disfunción eréctil, por ejemplo, para el hombre eso es mortal, ¿sí? Porque está atacando su hombría, está atacando su respuesta de virilidad, ¿no? Entonces, cuando se generan esas problemáticas, cuando hay problemas de intimidad, pues de alguna manera él quiere controlar la relación, ¿sí? Entonces, en esas disfunciones sexuales estamos hablando de la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, no estamos hablando de las desviaciones sexuales, sino de las disfunciones sexuales, ¿sí? Entonces, lo que se espera es de que haya un desarrollo sexual integrado y una madurez emocional en esa etapa genital. Preguntas con respecto a las etapas psicosexuales de Freud. Devolvámonos, por favor, al ello, al yo y al superior. Acá. Digamos que lo más relevante para Freud en esta estructura de la personalidad, en donde él describió esas tres estructuras para poder entender cómo es el desarrollo de la personalidad del ser humano, en último, ¿no? Acuérdense de que cuando el niño nace, el niño quiere hacer absolutamente todo lo que quiere, ¿no? Quiere actuar de acuerdo a su instinto del placer. Acuérdense de la etapa oral, acuérdense de la etapa anal y la etapa fálica. O sea, siempre hay ese deseo de actuar de una manera de acuerdo a ese principio del placer, ¿sí? Entonces,
ahí vemos nosotros de que el ello, ¿sí? Son esas respuestas primitivas, instintivas. O sea, nosotros nacemos con este ello totalmente gratificante. O sea, yo quiero lograr obtener la mayor satisfacción posible, yo quiero ser feliz, yo quiero ser sexualmente activo, quiero responder sexualmente bien, quiero ser feliz en absolutamente todo. ¿Sí? Por eso habla de que representa las fuerzas instintivas y primitivas que buscan la gratificación inmediata y deseos y necesidades. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener relaciones sexuales, entonces yo salgo a la calle y la primera mujer que pase, yo la voy a violar, porque es que yo quiero obtener de una manera primitiva e instintiva la gratificación de ese deseo que yo tengo. Y ahí hay una gran diferencia entre nosotros, los seres humanos, y, digamos, los animales, ¿no? Cuando una perrita está en calor, ¿sí? Los perros perciben esa respuesta en sus hormonas, entonces lo que hacen es seguir a la perrita, ¿sí? Y aquí entonces el que sea más agresivo, el que sea más fuerte, va a lograr montar a la perrita, ¿sí? Pero fíjense que ellos hacen y actúan de acuerdo a esa parte instintiva y a esa parte primitiva. En ellos, el ello, en los perritos está totalmente desarrollado el ello, para los perritos en este caso, ¿sí? Porque ellos lo que quieren es tener ese acto sexual, ¿sí? Quieren montar a la perrita, ¿sí? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, o sea, ninguno de nosotros, de los hombres que hay en este salón, podemos buscar a una mujer y hacer eso mismo. ¿Por qué? Porque hay un control que nos dice a nosotros lo que está correcto, lo que está incorrecto, ¿sí? Y ahí empieza a jugarse un poco esa estructura de la personalidad, porque hay un principio del placer, pero también hay un control social, ¿sí? Y ese principio del placer está operando siempre de una manera muy instintiva. ¿Ven? Si ustedes recuerdan esas caricaturas de Disney, en donde un personaje tiene el ángel y está el diablo en el hombro, ¿sí? El ángel y el diablo. Entonces, el diablo le está diciendo, vaya, haga eso. Eso vaya, rumbies a esa chica, eso no le importa absolutamente nada, vaya, hágalo, ¿sí? Y el principio de la realidad o el super yo le está diciendo, no, eso no lo puede hacer. Usted no debe actuar de esa manera, usted tiene que respetar a las mujeres, ¿sí? Por eso, el super yo representa esa voz interior, la moral que nosotros tenemos en nuestra vida, basadas en las reglas y normas aprendidas en la sociedad y por nuestros padres, ¿no? Entonces, en este caso, la sociedad y los padres están actuando como controladores de estas conductas generadas por el principio del placer, ¿sí? Este es el principio del placer y este es el principio de la realidad, ¿sí? Por más que yo tenga ese deseo, yo no lo puedo hacer, ¿sí? A mí me cae mal un tipo, entonces yo tengo la sensación de cogerlo a patada y a volverlo una nada. O sea, esa es como mi parte salvaje, pero no lo puedo hacer. Bueno, sí lo puedo hacer, pero seguramente me van a sancionar. Me van a sancionar y entonces aquí habla de que hay una conciencia y lo que yo debo actuar de una manera correcta. Entonces, lo que está mediando entre este ello y en este super yo es el yo. Es el mediador el que le dice, venga, para que usted tenga la posibilidad de tener relaciones íntimas con esta chica que a usted le gusta, pues primero conózcala, ¿sí? Vaya, hable con ella, conquístala, pídale el número telefónico, vuélvanse a ver, ¿sí?
sea, sí puede usted llegar a tener una intimidad, pero tiene que ser totalmente autorizada por ella. Y usted tiene que ganarse ese cariño y ese amor para poder tener intimidad con ella. Entonces, el hecho lo que está diciendo es, vamos a mediar entre esas demandas conflictivas entre el hecho y el superior. ¿Sí? Vamos a mediar, hagámoslo de una manera como que usted va a tener esa satisfacción, pero también va a respetar las normas sociales. ¿Sí? Entonces, se desarrollan mecanismos para gestionar esos conflictos entre ese principio del placer y la realidad, ¿no? Entonces, ahí está operando ese principio. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando de este asesino serial Garavito, ¿cuál sería, dentro de esa estructura de la personalidad, cuál sería la que tiene desbordada? El ello, ¿no? Porque él simplemente quería obtener placer. Su principio de placer era lo que lo movía y no le importaba absolutamente nada. ¿Sí? Él sabía que lo estaba haciendo mal, pero entonces lo hacía de una manera oculta. Y violó y mató a todo este poconón de niños. ¿Sí? Y así con todos estos asesinos seriales que tanto conocemos en la televisión. ¿Sí? ¿Cuál sería, qué personaje podríamos tener como súper desarrollado el super yo? ¿Qué personajes tenemos así como que tengan ese super yo elevado? El papá. El Vaticano. O sea, que ellos se dan con muchas de las normas. Sí, podría ser. Pero acuérdense de que si nosotros nos dejamos llevar totalmente por el super yo, también es algo negativo. ¿Sí? Si nosotros nos dejamos llevar por el ello, es totalmente negativo. Entonces la idea es de que tengamos un equilibrio mediado por el yo. ¿Sí? Por esta estructura del yo en donde nos permite actuar de una manera adecuada. Creo que hasta aquí alcanzamos. Yo sí verificar, creo que... vale, adelántalo. Así, mañana trabajamos teorías del desarrollo psicosocial que me parece muy interesante hablar. Nos veremos mañana, muchachos. Gracias. Sí.